Un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes, de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16 aquí en la M530. Somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Tenemos para ofrecerles un pacto de imaginación. Proseguimos una idea de Eve Bonafini que decía: si lo pensamos un poco, la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente. Así que a los teatros de la mente nos dirigimos en cada programa. Ustedes saben, una vez que escuchamos, o ahora vemos en la era del streaming, lo que suele ocurrir es que nuestro cerebro metaboliza lo que incorpora y le suma elementos propios. Una voz se convierte en una imagen, una foto en una película en movimiento, una película en blanco y negro en una película en color. Los olores, los sabores, las sensaciones táctiles nos hacen un todo allí donde había apenas algunos estímulos. Y entonces, tal vez, en este Jueves Valiente, un programa de radio se convierta en una experiencia. Si están de acuerdo, si ustedes están de acuerdo con nosotros y pueden sintonizar la imaginación junto a la M530, allí donde se encuentren, allí como escuchen, del modo en que ustedes consuman la radio, nosotros les pedimos, pongan la imaginación al favor de la radio. Hay tanta radio pedorra, hay tanta manipulación de la información, que si nos complotamos para jugar el partido de los buenos, tal vez salgamos airosos de esta época oscura, trágica y siniestra para las mayorías en la Argentina. Pero si algo aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo, si algo la sociedad debe agradecer a esa lucha, es que no nos damos perdidos jamás y creemos que la lucha que se pierde es la lucha que se abandona. La lucha por la imaginación al poder no se abandonará jamás. Así que si están dispuestos, dispuestas, nosotros comenzamos nuestra iniciativa de hoy. Para iniciarla, ¿qué tal sería pensar un poco en volver? Hoy es el Día Nacional del Tango, homenaje a Julio De Caro y Carlos Gardel. Esteban Morgado, con su hija Julia Morgado, clásico de Gardel y Lepera, ¿qué daríamos todos por volver? Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas. Hace 20 años, un jueves como hoy, cuando Eve Bonafini dio el puntapié inicial para la M530, sin pedir permiso, sin edificio, sin nada más que el impulso y las ganas, condujo el primer programa de la historia de esta radio en la Plaza de Mayo. La vieja calle donde el eco. Como en tantas otras oportunidades, había artistas en esa ceremonia de los jueves. Retrocedamos 20 años atrás, 2005, una era completamente distinta. Los movimientos del gobierno nacional liderado por Néstor Kirchner habían acercado muchísimo al Estado y la lucha por los derechos humanos. Pero no era solamente cuestión de pedir permiso para hacer, sino también de desafiar las normativas vigentes a la hora de la comunicación. Vendrían después los debates grandes, la ley de medios audiovisuales. Entre los artistas presentes aquel día se destacaba el señor, hoy presente aquí con nosotros, Esteban Morgado. Esteban Morgado, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por venir a la radio. Qué hermosa apertura, Carlitos. Cuántos recuerdos y cuánta lucha, ¿no? Cuánta agua ha pasado bajo el puente y bueno, seguimos acá, en estos tiempos, como vos bien decías, tan oscuros, tan difíciles, en donde la gente está sufriendo tanto, ¿no? ¿Por qué estabas ese jueves en que se lanzó la M530 al lado de Eve en la Plaza de Mayo? Porque, bueno, siempre las tomé a ellas como banderas. Las madres son de alguna manera nuestras madres, porque tengo muchos amigos y compañeros entrañables desaparecidos, porque me tocó sufrir la dictadura y vivir esa noche tan tremenda, oscura,
y espantosa, muy, muy de cerca. Así que, bueno, porque básicamente era y es un deber. Es un deber. ¿Antes o después de eso le compusiste una canción a las Madres de Plaza de Mayo? Por esos tiempos apareció un tema que hicimos con el cuarteto que se llama Ronda de las Madres, un tanguito, y bueno, y siempre que podía y me convocaban, ahí iba a tocar, a veces con amigos, a veces con el cuarteto, a veces acompañando por ahí a un entrañable y queridísimo y recordadísimo amigo como el Negro Fontova. En fin, siempre que puedo, siempre que pude y siempre que puedo, voy a tocar, a hacer un poco de lo que sé hacer para acompañar y para agradecer la lucha de estas mujeres que, como vuelvo a decir y como vos también dijiste, nos marcaron un camino extraordinario. En el Día Nacional del Tango, ¿podés tocar acá Sí. un poco, si querés, si tenés ganas, de tu tanguito para las madres? Y ahí tendría que tener al cuarteto. Por eso te pido un poquito y no el todo. No, a ver si puedo hacer otra cosa. Esto es... La versión de Resistiré que grabaste con Horacio Fontova. Si querés acercarte ahí un poquito al micrófono y la guitarra, ahí va. estaría bien para nosotros. Esta tarde a las 6 de la tarde, en la puerta de la casa donde cumple prisión Cristina Fernández de Kirchner, va a haber un gran encuentro tanguero a partir de las 18 y seguramente hasta al caer la noche, con presencia de grupos bailables, de clases de tango, de grandes cantores. Hay un montón de actividades en esta, la Semana del Tango, en homenaje a los nacimientos de Julio De Caro, un revolucionario de la historia del tango instrumental, y Carlos Gardel, tal vez la voz que lanzó el estrellato mundial del tango. Un día le preguntaron a Aníbal Troilo sobre Gardel. Aníbal Troilo dijo que Gardel es el faro tutelar de todos los cantores y músicos del Río de la Plata. Porque yo tengo una estimación muy íntima por Gardel. Porque yo pienso que Gardel fue el faro tutelar de todos los cantores y los músicos del Río de la Plata. Y además fue un gran hombre. Yo tuve la oportunidad de conocerlo brevemente, pero me llevé la impresión.
Yo publiqué en mis redes sociales hoy feliz día del targo. Del targo, claro, Del así targo. lo hubiera dicho él. Con este targo que es burlar y vos decís, está bien, era una técnica de la época, si querés, tomada del canto lírico, en fin, hay un montón de justificaciones, pero está mal decir targo y no decir tango, y sin embargo uno se fascina, y yo soy el primero que me fascino con esta manera extraordinaria de interpretar. Además, bueno, todo el bagaje de haber compuesto tantas músicas extraordinarias, ¿no? Porque vos escuchás, qué sé yo, Cuando tú no estás, Soledad, Volver, El día que me quieras, y siguen las firmas, ¿no? A veces se hacen los rankings de melodistas en la historia argentina, Charly García, Ariel Ramírez, etcétera. Casi nunca está Gardel, porque creo que lo damos por descontado, que es tan grande que está como fuera de concurso. Claro, ¿no? claro, a tal punto que ya es un adjetivo, ¿no? Si alguien se Sos destaca Gardel. en algo, sos Gardel, ¿no? Claro, Claro. lo fue desde el principio. Si ordenáramos la historia del tango, hoy es el Día Nacional del Tango, es bueno pensarlo en medio de las invasiones bárbaras. Nosotros que defendemos las raíces, la música popular y nacional, también tenemos que conocer la historia. Para poder amar algo hay que conocerlo. Hay lo que se llama el tango de la Guardia Vieja, que es el tango que arranca a fines del siglo XIX, es decir, hace 3 siglos, XIX, XX, XXI, estamos en el año 25 del XXI, y que es un tango muy influido por lo prostibulario, por estar fuera del centro de las cosas, por los afrodescendientes, por la música bailable, etcétera, etcétera. Sobreviven el entrerriano, que fue escrito por un morocho, por Mendizábal, o el choclo, antes de tener letras sucesivamente, y sin embargo nosotros lo vemos todos en un mismo plano. ¿Qué tenía ese tango inicial, el tango de la Guardia Vieja? Bueno, en principio esto, haber iniciado todo, ¿no? Haber de alguna manera mezclado, resumido, toda una música que venía, como vos bien decías, con la inmigración y que tendrá su raíz en la canzoneta napolitana, en el tango o las bulerías españolas o la habanera cubana y tantos ritmos que se misturan, ¿no? El tango y su parentesco directo con la milonga como otro género dentro de este género, ¿no? El de la Guardia Vieja es un tango con guitarra, el de la con Guardia flautas. Vieja es un tango con guitarras, con flautas, es un tango bien bailable, y hasta que aparece Gardel con el tango canción, un poco influenciado por la música europea, por la música de las grandes películas. Eso ya es 1917. El cine sonoro, claro. Es el año de la Revolución Soviética, 1917, También. el momento de Mi noche triste, Claro. Tango lunfardo, Percanta Claro. que me amuraste en lo Claro. mejor de mi vida, dejándome el alma herida, etcétera. Claro. Si pudieras tocar, si quisieras tocar un tango de la Guardia Vieja, previo a eso, el choclo puede ser. Lo agarré. Hay que marcarlo, ¿no? Digamos como que... Y así también lo acompañaban a Gardel las guitarras. El lujo que nos estamos dando, el señor Morgado viene de gira por Japón con su cuarteto. ¿Fue Sí. bien Japón la experiencia nipona? Sí, fue extraordinaria. Es algo que nosotros teníamos muchas ganas, el anhelo eterno de poder ir, y se concretó ahora en octubre. Estuvimos en Tokio y en Sapporo haciendo nuestra música, haciendo tango. Fuimos los 4.
Walter Castro en el bandoneón, Quique Condomí en el violín y el Mono Hurtado en el contrabajo. Y bueno, nos encontramos con un público maravilloso, con gente muy amante del género, muy amante del tango. Hoy por hoy en Tokio hay 30 milongas. 30 milongas en Tokio. 30 milongas en Tokio. ¿Tocaron ustedes en ese circuito de milongas? Tocamos en un teatro, en una milonga, en un festival, en una disco que ambientaron y la hicieron tanguera, una disco inmensa donde, por ejemplo, entramos y había todo alrededor, en un primer piso, todas pantallas en donde pasaban un sinfín de fotos nuestras. Nos sentíamos los Rolling Stones, ¿viste? Gardel y Lepera. Sí, Gardel y Lepera, o los Beatles, ¿viste? Una cosa extraordinaria. Y con muchos bailarines japoneses y músicos japoneses que bailan y tocan fantásticamente, ¿no? Qué extraordinaria. La semana pasada nosotros recibimos a un trío de japoneses, de músicos japoneses. Sí, de tango, lo vi, los escuché y lo vi. Que han venido aquí, ¿no? Y que tocan o buscan los secretos del tango en Buenos Aires, mientras en Tokio hay músicos argentinos y de folclore también. Estuvieron Peteco Carabajal y Carolina Pérez. Al mismo tiempo que nosotros, estaban en Cosquín, porque hay una sede de Cosquín. Sí. Y acá le bajan el precio a lo propio, mientras en el mundo, Claro. en muchos lugares del mundo, este es solo un ejemplo, lo nuestro brilla mucho. Estamos compartiendo en el streaming una foto de Julio De Caro y de Carlos Gardel. El problema es que al lado de Gardel son todos japoneses, decía mi amigo el japonés García, así son todos iguales, y resulta que Julio De Caro, podemos escucharlo en uno de sus temas en Boedo, marcó una etapa clave en la evolución. Tal vez fue el primer revolucionario instrumental con su famoso violín corneta. Y miren que es un apellido con una progenie muy larga que llega hasta acá. Cuando Ben Molar propuso un Día Nacional del Tango, creyó prudente homenajear a dos que habían nacido el 11 de diciembre. Ahora, esto es un ejercicio de radio gracias a Rodrigo Lamardo y a Luciano Murat en la producción del programa, porque también estaba la opinión de Julio De Caro, que era 9 años más chicos, sobre Gardel, de quien fue amigo. ¿Qué decía De Caro sobre Gardel, los dos padres del Día del Tango? ¿Usted quiere saber de Gardel? Mi opinión de Gardel. Mire, aparte de haber sido yo un gran amigo de él y que lo conservo intacto mis sentimientos, Gardel ha sido un caso excepcional. Son los artistas que nacen con esa condición, que los italianos dicen de nascita. Gardel, siendo un chico, 14 o 15 años, ya su voz era un don natural. Ha ocurrido en Gardel una evolución extraordinaria. Yo voy a contarle una pequeña anécdota de él. Nosotros íbamos siempre juntos a la Sociedad Cristiana, allá en Paseo Colón. Y amén. Sí. Y entonces él hacía una vida de sacrificio. Hacía su gimnasia, su higiene física, fumaba apenas poco, había dejado, fumaba toscano con una pipa, le ponía algodón, y se hacía amigo de todos los divos del Colón, para así poder acercarse a los maestros, porque toda esta gente que cultiva el arte y que son famosos en el mundo, tienen siempre que viajan con su maestro. Y entonces empezó a vocalizar, a aprender de verdad. Y ahora que lo teníamos a los 40 y tantos años, progresando cada vez más, y yo dije una vez para un reportaje que se me hizo para la revista El Hogar, cada vez canta mejor. Gardel es un ejemplo de dedicación, un ejemplo del porteño, y es realmente un vocero inmortal de nuestro tango. Por suerte lo tenemos, porque hoy día han aparecido una cantidad de brotes, pero están mal encaminados. Deberían de seguir escuchando los tangos de Gardel, aunque tienen 30 y 40 años, y darse cuenta entonces cómo hay que portar la voz, que hay que estudiar, que hay que saber decir las cosas, porque lógicamente es así, es como un buen plato de ravioles que tiene una vista muy agradable, se siente usted a la mesa y resulta que se le ha escapado la hiel. El tango tiene en Gardel realmente un precursor extraordinario y durará a través de los años, y es la verdadera escuela para el tango. La orquesta típica de Julio De Caro, Todo Corazón. Más adelante, otros revolucionarios y otros dueños del periodo de oro, el de las grandes orquestas, el apogeo del tango, dirían que
en De Caro está resumido todo lo que después pudo avanzarse. Piazzolla era decariano, Pugliese era decariano, Troilo era decariano. En esa era, si se grababa un disco, se grababa con un solo micrófono para todos los instrumentos. De Caro tocaba el violín. Le puso una corneta al violín para que sonara como instrumento solista delante del resto. Tecnología de punta de una era ida. Habían empezado a florecer en la historia del tango los instrumentos europeos, los nuevos instrumentos europeos. El violín, el bandoneón, el piano. Trasplantados dos de ellos el mundo de la música culta. Iban armándose las grandes orquestas de tango. El fenómeno de Gardel parece eclipsar a veces a Magaldi, a Corsini, a todas las cancionistas de la era, muchas de ellas muy importantes. Baste pensar en Nelly Omar o Tita Merelo, pero no son las únicas, son muchas más. Y después llega el periodo de el peronismo en el poder, 45-55, dinero en la sociedad, gente contenta, ganas de divertirse, el apogeo de las grandes orquestas, Troilo campeón mundial, todo el resto de las otras orquestas, Pugliese, Salgán, D'Arienzo, las muy bailables, las muy técnicas, un universo, la fundación de las milongas que hoy en el mundo completo son parte de la identidad argentina. Vendrá después la revolución, o la gran revolución, Astor Piazzolla. La discusión, música de la ciudad de Buenos Aires, ya no tango, o tango moderno, o tango contemporáneo. El tango tuteándose con el jazz. Después de todo, Piazzolla era un chico de las calles de Nueva York, un chico que conoció a Gardel. Lo cuenta él mismo. Recuerden que en la última película de Gardel, El día que me quieres, aparece en un papelito, como el canillita, el chico que vende diarios, Astor Piazzolla. Habían trabado una relación en Nueva York. A Gardel lo llenaba de cariño y de afecto ese chiquito que tocaba el bandoneón, pero que además sabía hablar inglés y lo podía acompañar a comprarse pilcha. Lo invita a su última gira. El padre de Piazzolla dice, no, es muy chico, está en la primaria. Hubiese muerto en el accidente de Medellín si hubiese subido a los aviones de la extraordinaria y trágica última gira de Gardel. Piazzolla contando esa historia con Gardel. Sé que yo a los 9 años empecé a estudiar el bandoneón y estudié música clásica. Estudié con un maestro en la ciudad de Nueva York, estábamos viviendo con mis padres allá. Y el primer tango da la casualidad que yo lo toco en 1934, cuando yo tenía 13 años de edad, con Carlos Gardel, cuando él llegó a New York para filmar varias de sus películas, y una de ellas, especialmente el que yo tuve que trabajar como canillita, vendedor de periódicos en el film, y aparte toqué el bandoneón en casi todos los temas del Día que me quieras, en el disco y en la película, y trabajando casi un año con Gardel alrededor de Nueva York. Era demasiado chico, yo no sé, era tan irresponsable que me atreví a tocar solo con Gardel el bandoneón. Yo creo que si tuviera que tocar el bandoneón ahora con Gardel me pondría bastante nervioso realmente. Pero no se podía nervioso Piazzolla tocando al lado de Troilo. La versión de Volver de Gardel y Lipera por Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. Cuando adolescente, los Piazzolla vuelven y se radican en Mar del Plata. Astor tiene que esperar ser mayor de edad para que su papá le dé permiso para venir a la ciudad de Buenos Aires. Cuando llega, se incorporará a la orquesta de Aníbal Troilo, pasará por una prueba, tocará, arreglará para Troilo, se convertirá en su mano derecha o su mano izquierda. Lo reemplazará cuando él se enferme. También reemplazará al pianista Alfredo Gobbi cuando Alfredo Gobbi no esté disponible, pasaba bastante. Llegará el momento en que Troilo le rechace tanto sus arreglos complejos, simplificándolos para que el tango sea bailable, que cobrará vuelo propio y el tango habrá ganado un revolucionario. Pero juntos los dos, alumno y maestro, dos tremendos compositores. Dialogan
se diluyen sus egos, que eran en ambos casos muy pronunciados y que les hizo tener encontronazos, porque están trabajando juntos por una causa mayor que cualquiera de nosotros. Dice Esteban Morgado, Carlos Gardel no sabía música, no escribía música. ¿Imaginaba todo esto? Y seguramente, sí, así es lo que cuenta la leyenda. Es sorprendente, muchos músicos extraordinarios de la música popular no saben música. Y yendo a nuestros queridísimos Beatles, por ejemplo, cuenta la leyenda que Paul y John se tomaron un autobús en Liverpool para ir a la otra punta de la ciudad, porque había alguien, un guitarrista, que sabía el acorde de si séptima. ¿Era Harrison? No, era otro guitarrista, pero ellos se tomaron para poder aprender este acorde, entonces tener un acorde más para poder componer canciones. Le quiero hacer un desafío musical. Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Morgado. ¿Cómo andan? ¿Qué feliz dicen, día, Ana? feliz día. ¿Es capaz de combinar los Beatles y Gardel en una baldosa? Ah, bueno, con Gardel, a ver. Ah, Sí, para ver. belleza. Gracias. Blackberry cuando tú no estás en una misma baldosa. Ahora entiendo por qué Gardel grabó Let It Be. Claro, hay un mismo universo. Sí, viste, es extraordinario eso, ¿no? Sí. ¿Por qué me miras, Rodrigo Lamardo? Gardel grabó Let It Be, sí. Lo tengo claro, para todos tenemos eso claro. ¿Lo encontrás, Charlie Escalante? Sí, Gardel grabó Let It Be. A aquellos que empiezan a dar cuenta, como si Gardel murió en el 35 y Let It Be es del 69.
hay muchas aguas bajo los puentes. En tu caso, ¿te influye más Piazzolla que Gardel por una cuestión generacional y de búsqueda? Sí, claro, porque cuando yo escucho la primera vez a Piazzolla es porque mi viejo trae a casa en Villaluro, yo tenía 12 años, y escucho un disco extraordinario que él pone en el Winco de un grupo vocal, Buenos Aires 8. Año 64. Sí, tal vez un poquito más. Bueno, yo lo escuché un poco más tarde. Estará escuchando Laura Hatton ahora, que es nuestra oyente de radio, una de las 8 voces de Buenos Aires 8. Claro, nada menos. Y hacían los temas de Astor, los temas de Piazzolla, con esos arreglos maravillosos a de los Swingler Horacio, Singers. A los Swingler Singers, 8 voces maravillosas, y me voló la cabeza. Entonces, bueno, sacamos con mi hermano un par de temas de Oreja. Con tu hermano Claudio Morgado. Así es. Pianista en el futuro, entre otras cosas. Y sacamos un par de temas del disco para tocar en el conservatorio, con toda, te imaginás. Ustedes iban a un conservatorio de música culta. En Villaluro, claro, la escuela, una academia que se llamaba Academia Golié, y bueno, había una muestra a fin de año, el concierto de la academia en el Cine Teatro Fénix de Flores. En el famoso teatro donde tocaron Los Gatos, por ejemplo. Claro. Para precisar el recuerdo, ¿en qué año naciste? Yo nací en el 58. O sea que cuando eso ocurrió era el 70. Sí, un poquito antes también, claro, 68, 69, por ahí. En el 64, al recibirse en un conservatorio de la calle Santa Fe, un tal Carlos García Moreno, en el futuro Charly García, tocó The Beatles, había aparecido el primer disco doble de los Beatles acá, un simple doble, 4 temas, en la mitad de un concierto de música culta también. Maravilla. Claro. Sorprendiendo a su propio profesor, que lo miró diciendo, ¿qué hace el pibe? Después decidiría seguir haciéndolo y no seguir tocando música afortunadamente, culta. Respecto al dislate, ¿no? Gardel grabó Let It Be de los Beatles, tengo pruebas. Con ustedes No tengo la canción dudas. Déjalo ser. O Let It Be, en su versión popular. When I find myself, it's time of travel. Traver. La R, claro. Speaking when of wisdom, and let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me. Speaking when of wisdom, and let it be. 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 With some wisdom, let it be. Es extraordinario. Las bromas en radio siempre hay que aclararlas, porque si no alguien la toma literal y terminan publicando en un sitio pedorro una cosa que no tiene nada que ver. Esto es un chiste musical, esto está grabado, lo encuentran en YouTube, no tiene que ver con la realidad, porque habrá gente que después repita lo que escuchó como si fuera verdad. Por eso siempre aclaramos por cualquier eventualidad. Es un byte. Claro. ¿Qué sería eso? Y como algo que es, pero en realidad no es. Sí, un trabajo con la inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial existiera, más o menos así. ¿Cuánto tiempo tocaste con Roberto Goyeneche? Y en su última época, en los últimos 3 años. Roberto Goyeneche con Antonio Carrizo, hablando sobre Gardel en la radio. El tema de hoy es Carlos Gardel, compositor. Me parece muy bien. Injustamente relegado a veces cuando se hace la lista de los compositores de tango, ¿no? Porque algo compuso. Por supuesto, porque Gardel es prácticamente para mí un genio musicalmente. Además le daba las músicas para otras personas, pero eran de los oídos de Gardel. Sí, se ha dicho, eso se ha comentado mucho de los últimos tangos de la época, El día que me quieras, que alguien lo ayudó, pero parece que lo que hacían es ayudarlo en la musicalización de cosas que él mismo cantaba y dictaba. Sí, ¿no? por supuesto, porque son sellos de él, inclusive música no parecida a nada. ¿Cómo encara un cantor esa labor, ese trabajo, esa decisión de grabar cosas de Gardel y que grabó Gardel? Bueno, pues las encara de otra manera, pues las encara con
no con susto, sino con una tremenda responsabilidad, porque las grabó el hombre, el inventor del canto popular, porque Gardel inventó el canto. Fíjate vos que Gardel decía targo a veces, ¿no? Sí. Pero también decía tango. Eso es un aprovechamiento que Dios le da a los superdotados de la R por la N, ese aprovechamiento de aire. Fíjate que en el tema Cuando tú no estás, él dice cuando no estás, y después dice cuando no estás. Él sabía dónde poner la R. Y fíjate vos que con todo, que Dios me perdone, y con toda la honestidad que te lo digo, hay un tema que se llama Una furtiva lágrima, que lo canta Enrico Caruso, y dice ura, no dice una. Fíjate vos que es una cosa que eso se llama que Dios le da a los superdotados, vuelvo a repetir. ¿Todo lo sabía o era intuición en Gardel? No, intuición. Maravillosa charla de radio cuando Goyeneche era columnista de un programa en Radio Rivadavia, Antonio Carrizo. Te pongo en situación. Sí. Vas a grabar con Goyeneche y lo pasás a buscar por la puerta de su casa. Sí. ¿Dónde está Goyeneche? En la calle Melián. Él estaba esperándome en el umbral de la puerta. ¿Sentadito en el umbral? ¿Cómo está vestido? Vestido con un jogging, una camperita jogging, y yo lo invito a subir al 404 que tenía todo destartalado. ¿Un Peugeot 404? Peugeot 404. ¿Todo destartalado? Todo destartalado porque los Peugeot 404, ¿te acordás que tenían un techo corredizo? Y entraba agua. Y me entraba agua. Entonces terminó pudriendo el piso, y del lado del acompañante no había piso, había una madera que yo había puesto. ¿Y ahí se sentaba Goyeneche? Ahí le digo, fíjate, polaco, donde te vas a sentar porque no hay piso, ahí poner los pies en la tablita. ¿Pero era de excéntrico o de pobre? No, de pocos recursos. Tampoco pobre, pero bueno, sí, de una mezcla de... Bueno, sube Goyeneche, se sienta, tiene cuidado con el piso y le digo, pone las patas en la tabla. Claro, y fíjate cuando doblemos hacia la izquierda porque se abre la puerta. No te vayas a caer. Claro, y entonces él me dice, escúchame, pibe, ¿el encendedor funciona? Le digo, sí. Entonces vamos donde quieras. Perdón, ¿que quería fumar? Claro, y saca un cigarrillo que tenía escondido en el jogging. Porque estaba la esposa en la casa. La esposa o el gordo, el hijo. Roberto, el hijo, que le tenían... Obviamente tenía prohibidísimo fumar. Y te convertía vos en cómplice. Obvio, claro. Entonces se prende el cigarrillo, se acoda ahí en la ventana y vamos al estudio de Lito Nevia, gran productor, extraordinario músico y uno de los productores más sobresalientes que ha hecho tanto por la música nuestra. Que le permitió a Goyeneche grabar su último disco cuando no tenía contrato con la multinacional con que había trabajado siempre. Exacto, Amigos 93. Entonces íbamos a grabar y entrábamos al estudio y él no quería grabar, nunca quería grabar. Entonces, no, hoy no estoy bien de la voz. Entonces ya era la señal para correr a la esquina y traerle una esperidina o un Cinzano, que eran las bebidas que él quería tomar. Ya teníamos como ese código, ¿no? Grababa en una toma. Bueno, entonces se ponía a charlar primero y hablaba 2 horas, que lo único que lamento es no haber puesto rec para grabar las anécdotas que él contaba, anécdotas con Troilo, con Piazzolla, e historia, y se largaba a hablar sobre la vida, y nosotros mirábamos como quien estuviera mirando a Goyeneche. Y entonces, en un momento empezaba a canturrear el tema que él sabía que íbamos a grabar. Berretín, y yo ya más o menos veía en qué tono lo iba a hacer, y armaban la sala, porque esto era donde estaba la consola de grabación. Entonces abrían la puerta de la salita, preparaban los micrófonos y nos metían ahí, y ahí grabamos, ponele Berretín. O Viejo Ciego. O Viejo Ciego, que lo hicimos con Antonio Agri. Nos metemos en esa experiencia, toda esa historia, y canta Goyeneche. El milagroso violín de Antonio Agri. Ay, sí. Esteban Morgado en la guitarra. Un tema del pasado profundo. Yo creo que él canta Viejo Ciego sintiendo que es su despedida, que él es el que está por morir también como ese viejo y crepuscular ciego. Esa es tu guitarra. Sí. ¿Querés agregarle un poquito en vivo de guitarra? Con un lazarillo
Llegás por las noches trayendo las quejas del viejo violín y en medio del humo parece un fantoche, tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, al ir destrenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos, tendrá crespones de humo la voz del callejón y habrá en los naipes suyos un sello misterioso y habrá en las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Escucha esto que viene ahora, esta canzoneta. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del viejo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás, a ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. Qué lujo, ¿no? Te emocionaste además. Sí, tremendo, tremendo. Porque además recuerdo lo que fue esa grabación. Yo los miraba los dos y digo, esto es lo más maravilloso que me puede pasar, estar con estos dos monstruos acá. Era como jugar a la pelota con Messi y Maradona, ¿viste? Estaba ahí. Y vos sabés que cuando terminamos... ¿Antonio Agri tocó un Stradivarius acá? Probablemente. Sí, seguramente era el violín ese maravilloso. Sí, que fue uno de los pocos argentinos que pudo tocar. Vos sabés que terminamos la toma porque era todo toma uno e improvisado. Por eso te digo, cuando él empieza a tocar la canzoneta, ¿viste? ¿De dónde la sacó? No estaba nada armado, era lo que surgía ahí, todo improvisado, y cuando escuchábamos la toma, todos llorando, imagínate. Vos lloraste ahora mientras escuchaba, bueno, 30 años después. Claro. Bueno, el polaco nos besaba las manos. Nos besaba las manos. Era consciente de ese momento y también de que no le quedaba más en el carretel. Y esto fue al comienzo del 94, él falleció en agosto. En agosto del 94. Sí. Es hermoso poder repensar todo desde ese punto de vista. Rodolfo Mederos, enorme bandoneonista, otro revolucionario, convertido ahora también en clásico, además de revolucionario. ¿Qué tiene de particular, Rodolfo, el bandoneón? Una cosa es la memoria histórica. Si uno tiene asumido, incorporado el bandoneón a una música, bueno, esa música es con eso. Independientemente de si eso está bien, si fue el instrumento más adecuado, está asociado a eso y es eso. Otra cosa son las virtudes propias del instrumento, que podría haber sido aceptado por el tango o no, fue aceptado.
quizás por esas mismas virtudes, pero digo, yo quiero separar, soy como el biólogo ahora, que separa el hidrógeno del oxígeno, ¿no? Una cosa es pensar en el bandoneón como algo inseparable del tango, eso es cultural. Otra cosa son las virtudes de este instrumento, como las de muchos, quizás las de todos. Todos los instrumentos tienen sus maravillosas formas de ser. Sí. Este instrumento funciona con el aire. El aire es una columna que está dentro del fuelle. El fuelle es un pulmón. El aire o bien se incorpora cuando yo abro o bien se expulsa cuando yo cierro. Pero según la fuerza que yo le imprima al fuelle, según la fuerza con que yo oprima la tecla, según el ataque que le dé a cada tecla y según otra cantidad de acciones que sería largo de enumerar y que a lo mejor ni siquiera yo sabría enumerar, logran diferencias tan sutiles y a veces no tan sutiles, pero tan enriquecedoras, que es ahí donde un bandoneonista no se parece al otro bandoneonista, aunque tocasen las mismas notas. Por ejemplo, si yo dijese esto, o digo, ya dije otra cosa, son las mismas notas. Gardel diría que eso es volver, todos diríamos, pero no es igual. 14:54, un montón de elementos en nuestro programa. Entre Leu nos escucha Noemí. Con Agri ya no se pudieron contener las lágrimas. Ese relato de Morgado me ha hecho llorar. Lo escuché una vez, por primera vez, en Decime quién sos vos. Qué despedida la del amado polaco, un abrazo enorme. Qué bueno escuchar decir cosas de las madres a Esteban Morgado. Sus palabras son tan melodiosas como cuando toca la guitarra. Hermoso el dúo con su hija. Y qué locura la grabación con Antonio Agri y Goyeneche, y las anécdotas son un lujo. Qué belleza el homenaje, dice Silvia Alabau, re-emocionante, una sola palabra, re-emocionada. Hola gente, Julio de Merlo, ¿te imaginás al polaco diciendo, pibe, el encendedor funciona? Nos imaginamos porque tenemos al único testigo y al narrador. Qué bueno lo de los Beatles, genial, genial Morgado. Dice desde Aedo. Por favor, María Angélica de Villa Crespo, decirle a Morgado muchas gracias por haber trabajado en Cátulo Tango y haber sido un aporte exitosísimo para la grandeza de Ospaca. Yo soy una trabajadora de la obra social. Abrazos desde Villa Crespo. Ospaca, la obra social de los trabajadores del Automóvil Club. Mensajes de oyentes al 11 32 00 530. Esta es la orquesta típica de Rodolfo Mederos. Su versión de Mi Buenos Aires querido. En los años 70, con Generación Cero, Rodolfo Mederos hizo una revolución en la historia del tango. 3 bandoneones, Vinelli, Mossalini, Mederos, bajo, guitarra eléctrica o saxo. Un tango de vanguardia que se sentía post-piazzoliano. Después el propio Mederos, ahora está tocando de vuelta ese repertorio, y diría, no se puede ir más allá de Piazzolla. Y retrocedería hasta aquí. Esto estaba escuchando Juan Gelman cuando escribió: ni irse, ni quedarse, resistir, aunque sabemos que habrá más penas y olvidos. Sí, esto estaba escuchando Juan Gelman entonces. De Piazzolla, ¿qué tocas con la guitarra solo si te lo piden en la radio?
de Piazzolla, dije, no de Rodrigo. No, canción de cancha, no. Todavía cantamos de Víctor Heredia, ¿no? Bravísimo, bravo. ¿Estás diciendo que en Libertango cabe en la mano de Dios la cumbia que cantó Rodrigo y todavía cantamos de Víctor Heredia y sus versiones políticas y de cancha? Tal cual. ¿Eso estás diciendo? Y la libertad que te da el tema, ¿no? El Libertango, nada más y nada menos. La verdadera libertad. ¿Qué tiene el señor Morgado a la hora de tocar, no? Eso debe ser un misterio, pero yo supongo que es el quinto elemento, ¿no? Detrás de los elementos que vemos hay un quinto elemento que siempre podríamos considerar el amor, que en este caso es el amor por la música, es el amor por el arte, por la comunicación, que flexibiliza los vínculos entre las cosas y aceita los caminos para que suene normal una cosa que es en realidad una proeza artística. Otro gran guitarrista del tango de hoy, Hugo Rivas, le preguntamos sobre el tango en el Día del Tango y sobre su tema favorito. Hola, querido Carlos Polimeni, maestro, feliz Día Nacional del Tango. Soy Hugo Rivas, el que te está hablando, y quiero saludar y manifestar mi gran sentimiento hacia el tango. Que para mí el tango refleja la nostalgia, la pasión y la misma vida urbana que nos representa, gracias a Dios, Carlos, en todo el mundo, con el sonido tan profundo y tan importante de nuestro bandoneón, la guitarra, sus grandes orquestas y sobre todo la danza. Conmemorando el día
del patrono don Carlos Gardel, la voz máxima de nuestro tango, quiero felicitar a todos los tangueros en su día. Si tengo que elegir un tango, son muchos, porque me gustan todos los tangos, pero un tango favorito que a mí siempre me gusta escuchar es Enfundá la mandolina por Carlos Gardel. Abrazos para todos tus oyentes y un abrazo grande para vos y todos los que te acompañan. Hugo Rivas, ¿estaría Rivas ensayando o trabajando en la peluquería? Que ya tiempo de archivar tus ilusiones, dedícate a balconearla que famosa se acabó. Y es muy triste eso de ver. Un grosso, qué hermoso, por favor, dice hablando de nuestro invitado, el señor Morgado, Griselda, Nelly Griselda, que se quede hasta el final del programa, por favor. Viva el tango, viva Perón, viva Cristina Libre. Augusto desde Caballito, impresionante y bellísimo lo de Morgado, todo, una caricia al alma en esta realidad jodida. Ojalá suene hoy y llegue a la morocha del balcón. Muchas gracias. Genial Morgado, dice Silvia, tanto como músico como ser humano. Gracias por estar en este momento junto a nosotros. Increíble lo que haces con tus manos maravillosas. El alma entra en plenitud y deja un poco el agobio a la realidad, dice Laura. Gracias por los tangos, por la emoción, por la belleza. Gracias, dice simplemente entre signos de admiración Claudia Risé. Con la tos. Enfunda la mandolina, ya no estás para serenar. Te aconsejan la chirusa que tenés en el bulín, dibujándose en la boca la teremida cruz pagana, con la punta perfumada de su lápiz de carmín. Esteban Morgado toca cuando toca en público con su cuarteto. Acaba de hacerlo en Japón, lo hace en la Argentina. Le ha otorgado una dimensión camarística a su cuarteto a la hora de interpretar tango y alrededores, porque es bueno decir que vos mixturás. Sí, también. Esto de abrir puertas, ¿no? Tal vez el hacer un tema de Sting o mezclar un par de temas de Queen o hacer Blackbird en forma de milonga o Lately de Stevie Wonder. Buenísimo. O así de Sandro. Son puertas como para que un pibe que está acostumbrado a escuchar Every Breath You Take, de repente lo escuche con células rítmicas tangueras y con un arreglo tanguero y a lo mejor termina escuchando D'Arienzo, Tanturi y termina siendo un milonguero. Así no lo escuché, de Sandro incorporado a qué. Al tango, hicimos un arreglo con el cuarteto de así, está en uno de los discos. ¿Querés tocarlo acá o querés que busquemos? ¿Tocá si esto? Lo buscamos va a sonar tanguero, pues yo acá puedo, así, qué sé yo, puedo. Qué grande, Morgado. Sandro y Anderle, ahí otra historia, ¿no? Pero la interpretación actual la actualiza, y lo pone en otro lugar. Ahí lo pusiste, ¿no? Qué genio que sos. A ver. Más hoy.
más hoy en el Día Nacional del Tango. Que estoy tan solo y tan mirá, cansado mirá. de llorar. Walter Castro, ¿no? Sí. Ya no, porque todo cambió y hay nuevas y nuevas generaciones de milongueros y de tangueros. Pero hace 50 años hubiera sido un escándalo esto. Sí, claro. Te hubiesen puteado en todos los idiomas. En todos. Y sin embargo hoy creemos que es por acá también. Es decir, es con todos. Claro. Y tal vez esta interpretación tanguera sin la letra nos recuerda la letra, que a su vez tiene una relación con volver. Es una canción sobre tal vez pudiéramos volver, ¿no? Quiero saber si tú querrías regresar. Claro. Ahí vuelve. Así. ¿Cuánto habrán colaborado para que esta pieza sea una obra maestra de la música melódica en la Argentina? Los arreglos de Jorge López Ruiz. Claro. Es la versión original, ¿no? Troilo Piazzolla, Volver, combinados con la versión de Así. ¿Vieron que decimos que la radio puede ser una experiencia, no simplemente el sonido que ingresa por los parlantes a tu oído? Me han hecho transportar, dice Elsa González, a otra dimensión, que es divina. Gracias, Morgado, sos único, nos escucha en Córdoba. Gracias, dice María Isabel, por ofrecernos esta belleza. Hoy pasan todos los recuerdos de nuestra vida en esa guitarra. Morgado es un verdadero genio. Qué lujo, Ricardo Pérez, qué gustazo nos estamos dando. Gracias, gracias Morgado, y como siempre al programa. Es una fiesta este Día Nacional del Tango. Escuchando a Esteban, dice ahora Mirta de Andrea. Esteban, gracias por haber venido a ayudarnos a construir nuestro homenaje al Día Nacional del Tango. Gracias a vos, Carlitos, gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias Rodrigo, compañero. La verdad que para mí es un hermosísimo recuerdo ya esta tarde inolvidable. Nos debemos algo, vos y yo. Sí, nos debemos algo
armar un show, un espectáculo. Vamos a hacer un Vamos espectáculo. a Bueno, hoy a las 6 de la tarde vamos a estar en San José 1111 con un montón de milongueros, de tangueros y de orquestas, así que si te querés dar una vuelta, más que invitado. Sí, la verdad que... ¿Vos te venís? Uf, sí, me encantaría. Ya, ahora lo arreglamos. Ahora lo arreglamos. Ahora bueno, lo arreglamos, entonces con para la mucho comunidad tanguera que está Claro. escuchando, se suma nada más y nada menos que Morgado esta tarde al Sí, tango sin ninguna duda. con Cristina. Muchas gracias. Vamos a hacer un espectáculo juntos, vas a ver, de voz por favor. e instrumento. Sí. Por favor, no, tenemos que juntarnos. Nos tenemos que juntar a tomar un café y a empezar a delinear ideas, pero bueno, sabés que te admiro mucho y bueno, siempre es un placer venir a tus programas y más en esta radio extraordinaria. Hace 20 años el señor Esteban Morgado con Eve Bonafini en el primer programa de la M530, estamos celebrando esos 20 años, y su tema, la ronda de madres, su tema de homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Gracias de corazón. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras
Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que Hicieron Historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530,
Somos Radio. Matan con una ilusión. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. ...15:23 en el Día Nacional del Tango y preludiando muchas otras cosas que ocurrirán. Por ejemplo, la actividad en la puerta de la casa donde cumple prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos interactuando con los entusiasmados oyentes de la M530. La radio, dice Griselda, es el mejor invento que jamás existió, por eso no morirá. Abrazo al compañero Esteban Morgado y avisen cuando esté el espectáculo, ojalá sea en la provincia de Buenos Aires. Carlos, la versión de Así, ¿quién la tocó? Bueno, Esteban Morgado y su cuarteto. Hernán Greco, en modo Víctor Hugo, dice: gracias por el tango, por el polaco, por Agri, por Gardel, por Latana, por Mederos, por Juárez, por Julieta, por Cucuza, por Lidia, por Ariel, por estas lágrimas. Gracias Carlos, Cristina Libre, por Leopoldo y Hugo también. Esto fue un concierto en la radio, dice Viviana Ortolani. Maravilloso, gracias. Conmovedor el mágico momento en que Morgado relató su experiencia con los grandes Agri y Goyeneche. ¿Qué programa, qué músicos tenemos y ustedes comparten? Morgado es un genio. Se presenta en Buenos Aires, me lloré todo. Busca en sus redes sociales. Muy emocionante saber que fue el último guitarrista del polaco Goyeneche, Carlos, en el Día Nacional del Tango. Un lujazo que nos dimos escuchar a Morgado, saber que se suma a este festejo del Día Nacional del Tango en lo de Cristina, que es un poco más, te lo quería sumar a lo que decías, sí, más que un carácter simbólico. Cristina lleva casi 180 días presa en su domicilio, proscripta y condenada por un tribunal que es un partido judicial que funciona como guardia pretoriana de los poderes concentrados de este país. Para esta frase a alguna gente le resulta difícil, lo siento. Básicamente es el poder real, ¿no? Manieto diciendo presidente es un puesto menor, es cuidar la institucionalidad de una legítima representatividad democrática como es Cristina Kirchner, y sé que se superpone un poco al Festival de Derechos Humanos en Movimiento que está sucediendo a partir de ahora a las 15:30 de este jueves 11 hasta pasadas las 20 horas porque tiene un cierre musical, pero bueno, estos son 2 horas en San José 1111, exigimos la inmediata liberación de Cristina Kirchner, que se pueda presentar, que pueda ser candidata, y también saber que el tango es una identidad nacional y que lo que está preso también es la Argentina de intereses extranjeros, foráneos. Nosotros somos en el programa aquí, Rodrigo Lamardo en la coordinación y producción general, Luciano Murat en la producción, Charlie Escalante en la operación de sonido, en la operación de video Vicente Castro, Manon Sanseverino y Agustina Pasaragua en las redes. Muchas gracias a todos los que whatsappean con nosotros al 11 32 000 530. Y tenemos en puerta su nota, Marina. Así es, Carlos, tengo el agrado de contarte que vamos a hablar con Jimena Cos por la descamisada Evita y Vos Frente a Frente. Las próximas funciones son el domingo 14 y el 21. La actividad cultural de esta ciudad no cesa nunca. Buenos Aires no duerme. ¿Te acordás que gran festival? Es a las 19 horas en el Centro Cultural Morán, en Pedro Morán 2147. Como has visto, somos amigos todos de todos. Bien, yo hacía un programa ahí en Buenos Aires no duerme que se llamaba Éramos tan progres. Yo trabajaba de chasqui, era asistente de producción, era muy feliz porque a los 16 años como asistente de producción llevaba un handy. En ese programa vino una noche Eve Bonafini cuando no estaba en ningún medio de comunicación y se produjo un cruce curioso e importante con Andrés Calamaro. Sí, bueno, vamos a dejarlo por ahí. La descamisada Evita y Vos Frente a Frente es un unipersonal que ofrece un acercamiento original a Evita Perón. El público tiene la oportunidad de acompañarla durante una jornada de trabajo en el despacho de la fundación que llevaba su nombre. La obra presenta a una Eva sin mordazas con sus emociones, el odio y el amor. No sé si eran particularmente esas emociones, pero vamos a simplificarlas en ese punto. A flor de piel muestra su poder
en el escritorio, pero también una historia y una conciencia de la realidad que por momentos la reducen a una mujer dulce, indefensa y triste, sumisa y devota de Perón cuando era fanática, resentida y bruta, y así seremos las mujeres de la próxima década. Un texto que refleja a la mujer que luchó por la justicia social y combatió la burocracia, a los estatucuistas que necesitan quedarse amarrados en el poder porque les pesa la cola, la negligencia, a los contreras opositores y a los vendepatria traidores, y conoceremos más de uno. Contiene el lenguaje visceral de Evita, sus reacciones más sinceras y su accionar solidario y compasivo. Le damos la bienvenida a la actriz de este unipersonal, Evita, la descamisada Evita y vos frente a frente. Hola Jimena Cos, qué gusto y qué placer saludarte, porque reivindicas en este unipersonal a la mujer argentina. ¿Cómo andás? Hola Marina, bien, muy agradecida con ustedes por este espacio, la verdad que muy contenta. Es un gusto saludarte. Tenés una gran trayectoria con esta obra porque los ensayos comenzaron en marzo del 2020. ¿Cómo fue el derrotero de la descamisada Evita y vos frente a frente, y cómo llegaste al Centro Cultural Morán, que vas a estar este domingo 14 y el 21 a las 19 horas? Así es, comenzamos en el 2020, plena pandemia. El autor de la obra, Homero Bimbo, me llamó, me dijo: estoy escribiendo este texto, ¿te animás a hacer de Evita? Ya nos conocíamos de antes, habíamos trabajado juntos. En principio le dije que no, porque la verdad que hacer de Evita, qué desafío. Pero bueno, junto con mi directora, Noel Nazarena Ponce, empezamos a investigar muchísimo. La verdad que fue una investigación grande. Y bueno, y llegamos a crear esta obra. Siempre decimos que es nuestra Evita, si bien partimos de toda la información, la historia que conocemos y que tenemos, tratamos de hacer una Evita muy propia para esta obra. Wow, una Evita propia es una libre interpretación de quien ella fue, pero mientras leía un poco la sinopsis, veía esta dicotomía de querer rediseñar una Evita más sumisa o más buenita o más devota, y Evita tenía una fuerza muy contundente, ¿no? ¿Cómo lo ves cuando tenés que subir al escenario y hacer esta Evita frente a frente con la descamisada y vos? La verdad que lo que tratamos de hacer es mostrar quizás una parte más de su cotidiano, ¿no? Como la obra se trata de una jornada de ella en su lugar, en su despacho, digamos, y queríamos también mostrar eso, el día a día. Entonces quizás desde ahí es este acercamiento con el público, como algo de el público poder verla también en este lugar, no solo en sus momentos más de discursos que conocemos y que están muy al alcance todo el tiempo, creo que de todos. Entonces la obra tiene un poco de ambas cosas. Sin embargo, la mayoría de las personas que la ven nos dice que es muy fuerte, que se ve todo este carácter también que ella tenía, y bueno, salen como con bastante emocionadas y choqueadas algunos, porque es intensa la obra. Bueno, muestra el carácter visceral y vehemente que tenía Evita, porque tenía fuertemente creencia sideral en sus propias convicciones. Imagino que estaba profundamente convencida. Eso es un gran placer, estar profundamente convencido de algo es muy lindo, y para actuar sí que se necesita estar profundamente convencido. Ahí te vemos en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación, en el Honorable Congreso de la Nación, interpretando ahí a Evita sobre este unipersonal. ¿Cómo llegaste al Congreso, al Senado? Bueno, llegamos gracias a vos, Marina. Digo, ¿cómo llegaste a hacer el unipersonal? La verdad que, la verdad que quiero agradecerte, quiero agradecer a Sofi Sordo, a Eugenia Duré, que fue en el contexto de los premios Evita Compañera, que me parece que es un acontecimiento hermoso, y estar ahí, la verdad que hoy en día fue algo que, bueno, primero que jamás me hubiese imaginado, y cuando lo estaba haciendo pensaba, aparte
con todos los gritos y la potencia, porque obviamente cuando uno actúa en el escenario está interpretando el personaje. Es un acto de fe también, como la política, se parecen muchísimo. Completamente, sí, completamente. Y bueno, mientras estaba ahí decía, ¿qué estoy haciendo acá? Pero la verdad que fue una experiencia hermosa, hermosísima. Hicimos un fragmento nada más de la obra, bueno, acompañadas de muchísimas mujeres y distintas personas que fueron al evento. Así que la verdad que fue algo grandioso. Qué lindo, se te ve muy bonita en la personificación de Evita y también en el Senado y también en ese acto que fue la reivindicación a Evita compañera. Me imagino que debes tener así por delante, además de estas 2 funciones en el Centro Cultural Morán, en Pedro de Morán 21 a 47, los domingos 14 y 21 a las 7 de la tarde, 19 horas, ¿alguna otra expectativa? ¿Qué soñás con la descamisada de Evita y vos frente a frente, con este unipersonal, Jimena Cos? Bueno, la verdad que para nosotras también esta obra es parte de nuestra militancia. Creemos que desde este lugar, desde el arte, que es lo que hacemos, es nuestro trabajo, nos gustaría poder seguir llevando el mensaje de Evita, ¿no? Como que la gente vuelva a encontrarse con eso, volver a construir algo de la memoria también, que hoy en día está bastante perdido quizás. Y nosotros estuvimos haciendo una gira por la provincia, que la verdad fue muy lindo eso para nosotras, llevar la obra a distintos lugares, a distintas provincias, encontrarnos con gente que por ahí nos contaban sus anécdotas, personas mayores que habían conocido a Evita o que sus padres tenían alguna anécdota, una muñeca, ahí vemos la imagen de la muñeca justamente. Entonces creo que eso me parece que hoy en día es lo que más me gustaría seguir haciendo con esta obra, ¿no? Como llevarla a distintos lugares y que se vuelva a escuchar sus palabras, su mensaje. Qué lindo, buen objetivo eso de proliferar a Evita personificándola por la mayor cantidad de lugares posibles para que su mensaje continúe como un legado y tal vez como tu propio destino. Jimena Cos, vamos a ir a verte entonces este domingo 14 a las 19 horas en el Centro Cultural Morán, en Pedro Morán 2147 y también, y por qué no, el 21 de diciembre a esta unipersonal que se llama La Descamisada Evita y vos frente a frente. Te queremos agradecer mucho este ratito que conversaste con nosotros. Muchas gracias a ustedes y obviamente más que invitados e invitadas, los esperamos con muchísimo honor. Muchísimas gracias, un beso grande, Jime, que estés muy bien. Abrazo, Evita. chicos, nos vemos. Chau, chau. Viva Evita. Hoy la mujer argentina. La descamisada en la versión icónica de la gran Nelly Omar, no es la única. A propósito de esto, en el Santa Evita, el próximo lunes 15 de diciembre a las 20, el Santa Evita es un proyecto cultural que incluye un restaurante en Julián Álvarez 1479, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo Viejo. Va a cantar Luciana Jury. El ciclo se llama El Santa Cultural, Música y Comida. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Cuando estuvo aquí con nosotros Luciana Jury por última vez en la radio, iba a cantar a la puerta de la casa de Cristina. E iba a cantar esta canción de Víctor Heredia, Razón de Vivir. Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar. Una voz y una forma de decir completamente extraordinarias, las de Luciana Jury. Que estés aquí con tus ojos negros. Ay. Observaron que la versión original de Víctor Heredia dice con tus ojos claros. Luciana cantó ese día antes de ir a la casa de Cristina, tus ojos negros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos, todos islas perdidas, para descartar esta ¿Qué es sensación interpretar? de perderlo todo. El texto preexiste. Por dónde se Está ahí, pero hay texto y contexto. para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Entonces, cuando en la oscuridad de una época Fogata de amor, escuchamos esta canción y otras canciones que son faros, fuegos, que pueden iluminar o no de acuerdo a cómo se evoquen, le agradecemos mucho a nuestros artistas para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que nos ayuden con su forma de decir a comprendernos. y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos. Luciana Jury, lunes 15 de diciembre, entradas por Alternativa Teatral, el Santa Cultural en el Santa Evita. Ay, fogata de amor, de amor, de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. En un ratito empieza la marcha 2487 de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, Demetrio Iramaín, José Schulman, pero ahora nos vamos rumbo a la voz de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, Marina, buenas tardes a ustedes, a nuestra audiencia. Bueno, y como solemos hacer en este espacio, ¿no? Reflexionar. Hoy quería presentar como una idea de conversación retórica, ¿no? Con nuestra audiencia, entendiendo que este espacio, el de nuestra columna, a veces reflexiona, a veces denuncia, otras convoca, y hoy particularmente quiero poner como una alerta, ¿no? Y lo quiero hacer en mi condición de docente, hacer una breve referencia, seguramente en otro momento hablaremos un poco más de esto, pero una breve referencia al proyecto que tiene Milei sobre la ley de libertad educativa, ¿no? Para seguir corriendo al Estado de sus responsabilidades, para seguir desertando este Estado nacional de su compromiso político y borrar de un plumazo algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, esa responsabilidad que estaba en el presupuesto del 6% del PBI destinado a la educación. Sigue planteando formalizar esa idea de voucher educativo y como él quiere, digo, por Milei, tener el país del centenario, pero llevar a la educación quizás previo al centenario, al pre-sarmientino, al pre-ley 1420, ¿no? La ley de libertad educativa que Milei pretende llevar al Congreso tiene una fuerte centralidad en el recorte del financiamiento educativo y en la legalización de que los hogares puedan certificar y acreditar saberes con el modelo del homeschooling y con esa tendencia de privatización de la educación pública que también de alguna manera es un grado de mercantilización de los saberes, ¿no? De mercantilización del espacio de la construcción de lo común, ¿no? De hecho, la portada del diario de hoy, de página 12, es un retrato de Sarmiento diciendo chau Sarmiento. Y sí, bueno, sí. Este gobierno pretende llevar a la Argentina a ese momento, a un momento sin derechos, sin derecho a la educación, sin derecho a la construcción de lo común, ¿no? Bueno, esa previa de pensar un Estado nacional y un Estado nacional con las responsabilidades que ese Estado liberal había planteado allá a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pero digo, una vez más, este modelo exacerba, ¿no?
los individualismos, poniendo a la familia en esa responsabilidad de tener que llevar adelante lo que el Estado como garante y derecho tiene como responsabilidad, Carlos, ¿no? Y pusieron idea, creo que he dicho muchas veces, tenemos un pueblo y una sociedad que es diferente a la educación pública. Este proyecto pone fin a ese sistema educativo federal. Creo que quieren una escuela donde se acceda no solo al conocimiento, si la escuela solamente fuese ese lugar, bueno, también estaría incompleta. La escuela también es el lugar de la sociabilización, de convivencia, ¿no? De poder ampliar esa cosa que aparece en el mundo familiar y construir modos de ciudadanía plena, participativa, democrática. Bueno, esta propuesta obviamente desmantela, desarticula y lleva a perder esa cohesión, ¿no?, que el sistema educativo tiene, atomizándolo de una manera donde la competencia, una vez más, el mercado, una vez más, está en la centralidad, ¿no? Y creo que la historia nuestra, la historia nacional, la historia educativa, tiene sobradas experiencias, de muy buenas experiencias que han dado patrimonio cultural, histórico, a todo nuestro pueblo, ¿no? Atomizar, sin duda, tiene como correlato segregar a aquellos que habitan la escuela y a la vez construir un sistema totalmente desigual, ¿no? Donde seguramente los que más tienen van a poder acceder a mejores condiciones de aprendizaje y los que menos tienen quedarán una vez más relegados. Carlos, espero con esta columna hoy empezar a reflexionar en esta conversación que seguramente seguiremos en otro momento. Lo hacemos con gusto. En algún momento sentimos que la señal se perdía, como a veces pasa con la esperanza, pero enseguida la recuperamos. Abrazo grande. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande ayudándonos a pensar. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21. En Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? 15 y 47 minutos de esta tarde de Jueves Valiente. En un ratito la marcha número 2487 Madres de Plaza de Mayo. Quiero aprovechar el momento para invitarlos a la penúltima función de esta temporada 2025. Ya ni sé cuántas funciones hicimos, fueron muchísimas, de La Patria no se vende. Esa función será, como hemos hecho durante toda la temporada 2025, continuaremos en la 2026, el domingo 21 de diciembre, en un aniversario de aquel levantamiento popular del 20 y 21 de diciembre de 2001. 24 años después, tendremos función en el Club Atlético Luzuriaga de Barracas. La calle Luzuriaga al 300, un lugar hermoso, un centro cultural y restaurante donde ya estuvimos el 25 de mayo y fuimos felices en conjunto, la única forma de ser felices que nosotros conocemos. Haremos una versión actualizada del espectáculo con foco también en aquel momento de eclosión de la historia política y civil de la Argentina. Así que si quieren ser parte, en Alternativa Teatral se consiguen las entradas, son baratísimas. Ojalá que seamos un montón los que estemos juntos allí, como ya nos ha pasado cada vez que hemos hecho actuaciones en la zona sur de la capital federal, entre otros lugares. Después, el 28 de diciembre, que la inocencia les valga, haremos la última función de este año en el Perón de Lanús. Tenés que hacer una broma ese día, porque es el O sea, no ir. Puede ser. Y colgar un cartel grande que diga que la inocencia les valga, pero no vamos a hacer, vamos a ir al Perón. Carmen Arias, de Madres de Plaza de Mayo, estuvo el 30 de noviembre cuando hicimos la tercera función allí, y en esta cuarta, en nuestro fin de año, no habrá inocencia que valga. Así que muchísimas gracias a todos los que nos permiten, con su presencia, con su gentileza, incluso a todos los que repiten el espectáculo, que como sabrán siempre cambia y tienen nuevos elementos, llegar a los corazones de una forma distinta de aquello que hacemos en la radio, mirándonos a los ojos cara a cara y conociéndonos. Con este espectáculo empezamos en el año 2023, antes de que Javier Milei ganara las elecciones. Con este de La Patria no se vende. Con La Patria no se vende. Después pasó lo que pasó. E incluso algunas de las canciones que están dentro del espectáculo han terminado en lugares muy diferentes, en campañas políticas. Y La Patria se vendió, termina el cuento. Pero no se vende, van a vender lo que puedan. Hoy YPF vendía una de las grandes reservas de convencional que tenemos. Carlos, nadie se entera de nada, porque el patrimonio nacional ya no es nacional, porque bueno, como te dije, hay muchos intereses. Van a vender las empresas, pero no van a vender La Patria. Y después habrá que recuperar las empresas, como ocurrió con YPF, con Aerolíneas Argentinas. Es el pozo de petróleo, amigo. Etcétera, etcétera. No estamos para tiempos en que nos vengamos para abajo, sino tiempos de autoestima alta para tener todos los elementos necesarios para combatir. La Asociación Madres de Plaza de Mayo va a empezar la marcha en la plaza en un ratito. Van a hablar Demetrio Iramaín, José Schulman y Carmen Arias. Nosotros celebramos hoy el Día del Tango como merece un género nacional y popular. Esta semana el Cuarteto Cordobés fue considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en una reunión en la India de la UNESCO. ¡Qué hermoso! El tango, el cuarteto, el chamamé y el filete son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Son los únicos rubros de la cultura argentina en que eso ha ocurrido. Somos nosotros. Somos los chamameceros, los cuarteteros, los tangueros, los fileteros. Somos el campo nacional y popular. Somos los otros, eso sube la autoestima fuerte. Vieron que la nueva promo de la M530 habla de Para saber cómo es la soledad, tema de Luis Alberto Spinetta, cantado por Leonardo Fabio.
Tendrás que ver que un amigo no está. Y no se puede ser feliz en soledad. De la película Tangos, El exilio de Gardel, de Pino Solanas, Peliculón. pasando un poco en cuenta en los años 80 el pasado, el presente, el exilio, la Argentina, la democracia, las dictaduras. Y la de Saura también es muy buena, Que me ayude a vivir. Y los sueños que permanecen a pesar de los pesares. Lleves un chupete. Un país donde pueda elegir. Para vender barato un país, para vender barato una empresa, primero hay que bajarle el precio. Y eso empieza por la autoestima que se precipita ante tantas cosas horribles que nos llueven en medio del caos de la doctrina del shock. Armando Tejada Gómez en los años 60, en Peatón Diga No, se preguntó, ¿pero qué hacer, hermano, en medio de la lluvia en que la Coca-Cola se te caga de la risa? Y se respondió, hay que hacer algo, hermano, antes de que venga el cáncer y te coma los huesos. Pero ¿qué hacer, hermano, en medio de la noche, en medio de la calle lacerada de afiches? La respuesta es empezar a decir no. Desde los no más pequeños y heroicos hasta los más grandes y definitivos. Claro, no lo podemos hacer nutridos solo del coraje propio. Nos necesitamos a todos en la ronda del coraje. Un país que me ayude a vivir y ante todo te respete. Aunque lleves un chupete. Un país que no pierda el humor. Donde aprendas a reír. Así que los tangos del pasado pueden ser los tangos del presente y los tangos del futuro. Un país donde pueda ser yo. Sin sentirse cucaracha. Recuerden que juntos somos un montón y que si no estamos juntos no somos más este montón. Será ese país.